Ahora vamos a pasar a la regla número 2, que sería integración de constantes. Hablamos sobre la integración de constantes y esto puede parecer trivial, pero una parte importante del proceso, cuando integramos una constante, estamos esencialmente buscando una función cuya derivada sea esa constante. Y como sabemos, la derivada de cualquier término lineal como a por x es simplemente a, donde a es una constante. La regla de integración de constantes se expresa de la siguiente manera. Integral de a diferencial de x es igual a de x más la constante. Esto se puede expresar de otra manera diciendo, esto se puede simplificar y esto también, y quedaría a y x. Claramente anotando la constante porque es una derivada, no, una integración la cual no tiene puntos de evaluación, pues donde a es una constante cualquiera. Por ejemplo, si tenemos que integrar una constante como 5, entonces anotamos la integral de 5 de x, diferencial de x, nos quedaría que esto es 5x más la constante. Este resultado tiene un significado geométrico sencillo. Si graficamos una función constante, digamos f de x igual a 5, tendremos una línea horizontal, el cual al integrar esta función estamos encontrando el área bajo esta línea, la cual aumenta de manera lineal a medida que x aumenta, por lo que el resultado es una función lineal 5x más la constante de integración. Es importante notar que, aunque esto parece sencillo, es una idea fundamental en cálculo. Muchas veces resolver problemas complejos requiere descomponer funciones en partes mucho más simples, como constantes o potencias de x. Luego, para luego, aplicar las reglas de integración básicas como esta. La integración de constantes es algo que los matemáticos entendían desde hace mucho más antes de que se desarrollara el cálculo formal. En la antigua Grecia, matemáticos como Arquímedes ya estaban buscando algunas u otras formas de calcular áreas bajo líneas, rectas y curvas. Aunque no tenían herramientas, no tienen, o bueno, no tenían las mismas herramientas que las que nosotros tenemos hoy en día. Sin embargo, fue con el desarrollo del cálculo en el siglo XVII que esta regla se formalizó dentro de un marco matemático general, pasando a la integración de funciones exponenciales.
nos dice de que estas funciones tienen una propiedad única y su derivada es igual a la propia función. Esto significa que su integral es muy simple en todo caso, ya que obtenemos de vuelta la misma función, más la constante de integración. La regla para integrar la función exponencial más común, la cual sería Euler elevado a x, es la siguiente. Integral de Euler elevado a x diferencial de x. Esto es igual a Euler de x más la constante. Esta propiedad es extremadamente útil en una variedad de aplicaciones, desde el modelado del crecimiento poblacional hasta la desintegración radiactiva. En muchos problemas del mundo real, las funciones exponenciales describen procesos donde la tasa de cambio es proporcional al valor actual, como el crecimiento de una población o la acumulación de interés compuesto. Veamos un ejemplo un poco más complejo. Si quisiéramos tal vez integrar una función exponencial con un coeficiente, el cual nos podríamos plantear que sería Euler de 2 veces x. Tendríamos que aplicar una pequeña variación de la regla anterior. Entonces la integral de Euler de 2 veces x diferencial de x es igual a Euler de 2x, ya que obtenemos la misma función, pero anotando lo que está elevado como una división. Bueno, en todo caso sería 2. Y nos quedaría Euler sobre 2 veces x, no, Euler elevado a 2 veces x sobre 2, más la constante. Este tipo de integral aparece muy a menudo en problemas de física, como cuando analizamos la descarga de un capacitor en un circuito de corriente alterna, donde la corriente disminuye de manera exponencial con el tiempo. Adentrándonos un poco en la historia, las funciones exponenciales tienen una amplia historia en matemáticas, aunque no siempre fueron entendidas en el sentido moderno. Las primeras menciones a estas funciones vienen de estudios relacionados con el interés compuesto en economía, donde los matemáticos notaron que las tasas de crecimiento podían describirse como componentes. Fue Euler o Euler en el siglo XVII
quien introdujo la constante e como la base natural para las funciones exponenciales. Y desde entonces, Euler elevado a x ha jugado un papel crucial en matemáticas. Siguiendo la regla número 4, integración de funciones trigonométricas. Finalmente, exploraremos la integración de las funciones trigonométricas que son esenciales en una variedad de aplicaciones prácticas, como puede ser la física y la ingeniería hasta la música y la economía. Las funciones trigonométricas, tales como el seno y el coseno, describen fenómenos cíclicos y periódicos, tales como las ondas sonoras y las oscilaciones de un péndulo. La integración de un seno se puede denotar como integral de seno de x diferencial de x, que esta fórmula se deriva a la relación fundamental entre la derivada y la integral, por lo que seno de x diferencial de x es igual a menos coseno de x más la constante. Esta fórmula se deriva de la relación fundamental entre la derivada y la integral para poder comprender por qué esta fórmula es correcta. Recordemos la derivada de la función coseno, que esto era d diferencial de x es igual a menos coseno de x menos seno de x. Entonces, esto significa que si tomamos la derivada de menos coseno de x, obtenemos seno de x, que es precisamente la función que estamos integrando. Dado que la integración es el proceso inverso de la derivación, entonces obtenemos que integral de seno de x es igual a menos coseno más la constante. Ahora pasemos con la integración del coseno. Aplicando lo mismo que hicimos con el seno, sería integral de coseno de x diferencial de x es igual a seno de x más la constante. Aquí el razonamiento es que la derivada de seno de x es coseno de x, ya que si recordamos en el ámbito de derivadas, esto es igual a, bueno, en todo caso, de x seno de x es ahora sí igual a coseno de x. Esto significa que al integrar coseno de x, la función que obtenemos es seno de x más la constante de integración. En otras palabras, sería la integral
de coseno de x diferencial de x es igual a seno de x más la constante. Pero, ¿por qué son estas las reglas? Estas reglas se fundamentan en la relación inversa entre la derivada y la integral. La integración es simplemente el proceso opuesto a la diferenciación. Por lo tanto, cuando integramos seno y coseno, obtenemos las funciones cuyas derivadas son precisamente las funciones originales que podemos llegar a integrar. Analizando todo esto, podemos hacer un ejemplo práctico. Podemos considerar un ejemplo donde necesitamos integrar una función trigonométrica un poco más compleja. Sería seno de 3x. Aquí la función no es simplemente un seno de x, sino que también complementa 3 veces x, lo que introduce una complejidad adicional. Para integrar el seno de 3x, aplicaremos una técnica llamada sustitución, la cual se utiliza para simplificar la integral de funciones que incluyen una expresión más complicada dentro de la función trigonométrica. Aplicamos la sustitución, el cual sería u es igual a 3x y nos dice que la derivada de u sería 3 diferencial de x, o reescrito dx es igual a 1/3 derivada de u. Ahora reescribimos la integral en términos de u, entonces sería seno de u por 1/3 diferencial de u. Aplicamos la regla de integración del seno, lo cual esto nos daría igual a 1/3 seno de u diferencial de u. Y simplemente integramos aquí, que sería igual a 1/3 entre paréntesis menos coseno de u más la constante. Y finalmente sustituimos u de vuelta a 3x, lo cual nos daría menos 1/3, ya que se está multiplicando, coseno de 3x más la constante. Y entonces la integral de todo esto, aplicando método de sustitución,
llegamos a la conclusión de que es menos un tercio coseno de 3x más la constante. Las funciones trigonométricas pueden aparecer en contextos donde se modelan fenómenos oscilatorios o periódicos. La integral de estas funciones nos ayuda a calcular áreas bajo curvas que representan oscilaciones, calcular desplazamientos en movimiento armónico y más. Por ejemplo, al integrar seno o coseno, obtenemos funciones que nos permiten analizar el comportamiento de los sistemas periódicos a lo largo del tiempo. Las funciones trigonométricas tienen una rica historia que se remonta a la antigüedad. Se utilizaron por primera vez en la astronomía y en la resolución de ejercicios, y esos ejercicios eran triángulos. Los matemáticos griegos y árabes hicieron importantes contribuciones al desarrollo de las tablas de funciones trigonométricas. En la Edad Media, los matemáticos indios y árabes como Bhaskara y Al-Khwarizmi refinaron las técnicas para calcular las funciones trigonométricas, y sus trabajos eventualmente se incorporaron en la trigonometría moderna. Los avances en el cálculo durante el siglo XVII llevaron a una comprensión mucho más profunda de las integrales, incluyendo las funciones trigonométricas. Estas integrales han tenido aplicaciones cruciales en el análisis de ondas y vibraciones, lo que ha sido esencial para el desarrollo de la física y la ingeniería moderna. Vamos ahora con los métodos de integración. En el cálculo integral, uno de los desafíos claves es encontrar antiderivadas o integrales de funciones que no se puedan resolver fácilmente. Usando las reglas básicas que hemos cubierto en estos casos, recurrimos a métodos especiales de integración que simplifican el proceso al transformar la integral en una forma mucho más manejable. Dos de los métodos más poderosos y fundamentales en este contexto son la sustitución y la integración por partes. Estos métodos han sido desarrollados y refinados a lo largo de la historia del cálculo y son muy esenciales en una amplia gama de aplicaciones matemáticas, científicas y técnicas. La sustitución es una técnica que permite simplificar integrales complejas al cambiar la variable de integración, mientras que la integración por partes se basa en la regla del producto, en la diferenciación para resolver integrales que involucran el producto de dos funciones. A continuación, exploraremos cada uno de estos métodos en profundidad
abordando sus fundamentos teóricos, aplicaciones prácticas y ejemplos. El método uno, que sería la sustitución. La sustitución es un método de integración que se utiliza para simplificar integrales complicadas mediante el de cambio de variable de integración. La idea principal es reemplazar una función complicada dentro de la integral con una variable más simple, lo que convierte la integral original en una forma mucho más manejable. Este método es especialmente útil cuando la integral contiene una función dentro de otra, o cuando la integral involucra una función y su derivada. Es una técnica esencial en el cálculo integral que juega un papel crucial en la simplificación de integrales que involucran funciones compuestas. Para entender la importancia de esta técnica es útil examinar cómo y por qué funciona, así como los principios subyacentes que hacen que la sustitución sea una herramienta tan poderosa en el cálculo. Algunas funciones son lo suficientemente complejas como para que la integración directa sea complicada o incluso imposible en algunas veces de hacer con las herramientas básicas que tenemos a nuestra disposición. En estos casos, la técnica de sustitución permite transformar la integral original en una forma mucho más manejable al cambiar la variable de integración. El principio subyacente de la sustitución se basa en la idea de que algunas funciones son complicadas debido a su estructura interna. Por ejemplo, una integral que involucra una función compuesta como f de g de x puede ser difícil de manejar directamente. Sin embargo, si cambiamos la variable de integración a una variable u que represente la función interna g de x, podemos simplificar la integral. ¿Cómo funciona la sustitución? Primero identificamos, hacemos la identificación de la función interna. Identificamos una parte de la función integrada que puede simplificar el problema si se convierte en una nueva variable. Por lo general, esta función interna es una expresión más compleja que contiene la variable original. Luego hacemos un cambio de variable. Definimos una nueva variable u en términos de la función interna. Por ejemplo, si la integral contiene x al cuadrado más 1, todo esto sobre 5, podemos definir u como x al cuadrado más 1, ya que esa sería su función interna, y la función externa sería el exponencial de 5. Esto significa que u es igual a x al cuadrado más 1. Luego calculamos derivada de u. Derivamos la nueva variable con respecto a la variable original para encontrar la relación entre du y dx. Por ejemplo,
Si u vale x al cuadrado más uno, derivamos con respecto a x para obtener du derivada, bueno, sobre dx es igual a la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y esto sería una constante, por lo que sería cero. Despejamos u y nos quedamos con derivada de u es igual a 2x diferencial de x. Luego, posterior a eso, reescribimos la integral. Sustituimos la función original y diferencial de x en términos de la nueva variable de u. Esto transforma la integral complicada en una integral mucho más sencilla. En términos de u. Y luego integramos los términos de u. Integramos la nueva expresión en términos de u. Y este paso suele ser más sencillo debido a la simplificación que hicimos por el cambio de variable. Y luego reemplazamos la variable el cambio de variable por la variable original. Y prácticamente ya tendríamos el ejercicio resuelto. La regla de la sustitución tiene la forma de la integral de f de g de x por g' o g derivada de x diferencial de x. Y podemos utilizar la sustitución u, que es igual a g de x, donde la derivada de u es g' o la g derivada de x diferencial de x. Y esto transforma la integral a f de u diferencial de u. Es una integral mucho más sencilla que la que tenemos aquí. Una vez hemos encontrado la antiderivada en términos de u, reemplazamos u con la expresión original para obtener la solución en términos de x. Vamos a ver un ejercicio, el cual sería la integral de 2x por x al cuadrado más 1 de 5, bueno, elevado a la quinta diferencial de x. Y ahora primero elegimos la sustitución como lo hicimos hace rato, que u valdría x al cuadrado más 1. Calculamos derivada de u. La derivada de u es igual a la derivada de la función interna diferencial de x, por lo que esto saldría 2x diferencial de x. Y luego reescribimos la integral en términos de u, lo que nos quedaría que esto sería u a la quinta, esto sería u a la quinta, y esto sería diferencial de u. Solamente que cambiamos el orden de los factores. Luego integramos en términos de u, lo que nos quedaría que u a la quinta sería u
exponencialmente n veces más uno, entonces esto sería 6 sobre la exponencial que sería 6 más la constante. Y luego reemplazamos u de vuelta a x, o sea que reemplazamos esto y esto. Y nos quedaría que u sería x al cuadrado más 1. Todo esto a la sexta sobre 6 más la constante. La sustitución es una técnica que simplifica la integración al transformar una integral compleja a una más sencilla. Al cambiar la variable de integración, convertimos una función complicada en una más manejable, permitiendo que la integral sea resuelta de manera más eficiente. Este método es esencial en el cálculo, ya que nos permite abordar una amplia variedad de integrales, que sin él serían muy difíciles de resolver. Muchas integrales que involucran funciones compuestas racionales o incluso funciones trigonométricas pueden ser simplificadas usando esta técnica. La sustitución es aplicable en una amplia gama de contextos. En física, por ejemplo, se utiliza para resolver integrales que aparecen en problemas de mecánica. Y electromagnetismo. En ingeniería es crucial para analizar sistemas dinámicos y resolver ecuaciones diferenciales. En matemáticas puras, la sustitución es una herramienta clave para abordar problemas en análisis real y complejo. La técnica de sustitución se desarrolló a medida de que los matemáticos buscaban métodos mucho más eficientes. Se estableció como un método fundamental en el análisis integral y esta técnica se ha ido perfeccionando y refinando a lo largo de los siglos y sigue siendo una parte integral del cálculo moderno. En resumen, la sustitución es una técnica poderosa que transforma integrales complicadas en formas mucho más manejables al cambiar la variable de integración. Su capacidad para simplificar el proceso de integración la convierte en una herramienta esencial para matemáticos, científicos e ingenieros en la resolución de problemas complejos y la aplicación de conceptos matemáticos a situaciones del mundo real. Vamos con el método número 2, que sería la integración por partes. Continuando, vamos por la integración por partes. La integración por partes es una técnica fundamental en el cálculo integral, empleada para resolver integrales que involucran el producto de dos o más funciones diferentes. Esta técnica es crucial cuando la integral presenta una complejidad que se puede manejar más fácilmente dividiéndola en dos partes mucho más simples. La base de esta técnica
se encuentra en la regla del producto para la diferenciación, que a su vez se deriva de las propiedades fundamentales del cálculo e integral. La regla del producto para la diferenciación. Para comprender la integración por partes, primero debemos revisar la regla del producto para la diferenciación, que nos dice cómo derivar el producto de dos funciones si u de x y b de x son funciones diferenciables. La derivada de su producto es algo así. Diferencial de x, esto es u de x por b de x, esto es igual a u de x por d de x, todo esto b de x más b de x. Todo esto de x, u de x. Esta fórmula expresa que la derivada de un producto de dos funciones es el producto de una función por la derivada de la otra función, más el producto de la derivada de la primera función por la segunda función. Este concepto es fundamental porque establece cómo descomponer la derivada de un producto en términos muchos más simples. La derivación de la fórmula de integración por partes es la técnica de integración por partes que se deriva directamente al integrar a ambos lados de la ecuación de la regla del producto. Al integrar ambos lados obtenemos en el lado izquierdo la integral de la derivada del producto. Simplemente recupera el producto original. En todo caso tendríamos esto y nos dice que la integral de la derivada del producto recupera el producto original. O sea de que esto sería igual a u de x por b de x. Entonces, la ecuación se convierte a, esto es un igual, a la integral de u de x por d de x. Todo esto b de x y cerramos. Diferencial de x más integral de b de x por d de x. Todo esto u de x diferencial de x. Reorganizando toda esta ecuación para resolver una de las integrales, obtenemos la fórmula de la integración por partes, que sería la integral de u derivada de b es igual a u por b menos la integral de b derivada de u o diferencial. Y esto se lee
mm, o sea, hay una manera más simple de leerlo que sería un día vi, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, cosa que también se puede interpretar así, pero eso ya depende de la comodidad de uno. Entonces, siguiendo con esta fórmula, U es la función que se elige para diferenciar. Diferencial de b es la parte restante de la integral que se integra para encontrar b. Y diferencial de u es la derivada de u y b es la derivada de diferencial de b. Una aplicación práctica, eh, podemos decir el siguiente ejemplo, que sería integral de x por exponencial de la diferencial de x. Entonces, primero tendríamos que escoger cuál sería u y cuál sería diferencial de b. U sería x y diferencial de b sería exponencial, bueno, en todo caso, Euler elevado a x de diferencial de x. Ahora calculamos y derivamos u para encontrar du. Entonces du es igual a dx, ya que no tiene otras cosas. Y resolvemos la integral restante, por lo que integramos la expresión restante. Todo esto se va a convertir en la fórmula que hicimos, por lo que esto sería la integral de u, que sería x, diferencial x de x igual a x por Euler de x menos integral de Euler de x diferencial de x. Resolvemos la integral restante, o sea que integramos la expresión restante, que sería esto, la cual ya hablamos que es un exponencial, por lo que no se toca nada. Entonces nos quedaría que la integral de x por Euler elevado a la x diferencial de x es igual a x por Euler, el Euler elevado a la x menos Euler elevado a la x más su constante. Y eso sería un ejemplo. La integración por partes es particularmente útil en casos donde una integral es el producto de dos funciones, una de las cuales se simplifica al derivarse y la otra al integrarse. Esta técnica descompone la integral en componentes mucho más simples, facilitando su resolución. A menudo, el resultado de la integración por partes es una integral mucho más sencilla que puede ser evaluada directamente. En aplicaciones prácticas, la técnica de integración por partes es esencial en diversas disciplinas. En física se utiliza para resolver integrales que aparecen en problemas de dinámica y electromagnetismo, donde se modelan fenómenos complejos. En ingeniería es crucial resolver problemas
relacionados con el análisis de sistemas dinámicos, control y señales. En matemáticas aplicadas es una herramienta importante para abordar problemas en teoría de probabilidades y en análisis de Fourier. La técnica de integración por partes tiene sus raíces en el desarrollo temprano del cálculo, donde Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron el cálculo en el siglo XVII, ya antes dicho, y proporcionaron las bases para el método de establecimiento de reglas de diferenciación y, bueno, e integración. La integración por partes se formalizó a medida que los matemáticos profundizaban en las técnicas para resolver integrales muchas más complejas. A lo largo de los siglos, la técnica se ha ido refinando y se ha convertido en una herramienta esencial en el cálculo y la matemática aplicada. Las integrales se pueden utilizar para calcular áreas entre curvas, volúmenes de sólidos, de revolución y tienen aplicaciones en física, economía e ingeniería como ya mencionamos antes. Por ejemplo, podemos calcular el área entre dos curvas o el volumen generado al rotar una curva alrededor de un eje. Podemos decir calcular el área de f de x, el cual sería f de x es igual a x al cuadrado y g de x sería igual a x más 2 en el intervalo de 0 y 1, por lo que el área sería igual a la integral desde 0 hasta 1 de x más 2, uy, ahora sí, menos x al cuadrado diferencial de x. Lo cual, si evaluamos, bueno, todavía no, en todo caso no tendríamos que evaluar, más bien integramos y nos saldría que esto sería x al cuadrado sobre 2 más 2x menos x a la 3 sobre 3. Esto desde 1 hasta 0. Entonces, ahora si evaluamos, lo cual nos daría 1 sobre 2 más 2 por 1, que sería 1, menos 1 al cubo, que sería 1 igualmente, entre 3. Y el 0 no se anota ya que todo sería 0, por lo que no tendría, bueno, todo saldría 0. Pero igualmente vamos a anotar aquí al ladito 0. Por lo que haciendo cálculos, usando la calculadora, podríamos sacar que esto sería 11 sextos. Por lo que el área que nos pide hallar sería 11 sextos. Prácticamente hoy hemos cubierto los fundamentos de integrales y vimos cómo se calculan integrales definidas e indefinidas. Y exploramos métodos avanzados como sustitución, integración por partes y las reglas también. Y también algunas aplicaciones prácticas.